Sí, tiene mi culo, quiero cagar nomás, pero tampoco hago nada. ¿Tienes Zoom en tu computadora? ¿Ah? Me voy a conectar a una clase. No tienes ahí que descargar. No. Pues, dirección correo electrónico y de reunión con...
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucho, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIPE. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En este programa estamos llevando a cabo el curso de formulación de relaciones balanceadas en aves y cerdos. Quien nos acompaña con la ponencia es el ingeniero Abraham Villar. Antes de comenzar, por favor, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Cualquier duda o consulta se realizará al finalizar. Asimismo, sobre el material, la clase grabada y el certificado, estaré dejando el contacto en el chat para que se puedan comunicar con mi persona. Sin nada más que decir, ingeniera Abraham Moyano, muy buenas noches, le doy el pase, puede presentar. Sí, muchas gracias, licenciada, por darme el pase. Sí, efectivamente, el tema a tratar es formulación de relaciones balanceadas en aves y cerdos. Vamos a ir tratando los temas fundamentales en este proceso y al final eh, de la presentación, cualquier duda o pregunta a las órdenes para solventar. Sean bienvenidos a este curso de actualización de conocimiento. Bueno, en este momento voy a proceder con la presentación de la ponencia.
Bueno, el contenido a tratar en esta noche es anatomía digestiva de aves y cerdos, evaluación de los ingredientes y su impacto en la nutrición, nutrición específica por etapas de desarrollo, aditivos en la alimentación animal, vitaminas, minerales, prebióticos y probióticos, costos de la alimentación y análisis de la rentabilidad. Como una breve introducción, solo con raciones balanceadas se pueden lograr producciones acordes con el potencial genético de los animales. Solo con una alimentación adecuada podemos lograrse producciones económicas. ¿Qué nos quiere decir esta introducción? Que al momento de hacer un manejo zootécnico de las diferentes especies, pueden ser monogástricos o pueden ser rumiantes. En este caso estamos tratando de monogástricos, como son especies como aves y cerdos. Eh, Efectivamente, vamos a ir tratando cómo realizar una formulación de las raciones alimenticias. También es importante ir conociendo qué es nutrición animal. Los animales, como todos los seres vivos, deben tomar del medio exterior las sustancias necesarias para mantener su estructura y realizar sus funciones. ¿Qué nos trata de decir eh, esto? Que cualquier especie necesita energía, necesita proteína, necesita fibra, necesita también vitaminas, minerales, y todo ese complemento se convierte en mantenimiento en primera instancia y posteriormente en producción. Entonces, eso también tenemos que saber conceptos de nutrición animal. Estas sustancias reciben el nombre de nutrientes del conjunto de procesos que llevan a cabo para obtenerlas y utilizarlas se llama nutrición. Entonces, los componentes de los nutrientes mediante una ración alimenticia o mediante, en ocasiones también se los llama alimentos. Este conjunto posteriormente se convierten en partículas grandes, posteriormente mediante el proceso de metabolismo se convierten en partículas más pequeñas y al final son absorbidas por las especies y transformadas en que en ocasiones en carne, en ocasiones en producción de huevo y en ocasiones en producción de leche, en producción de las diferentes especies que estemos manejando. Entonces, eso es lo que quiero dar a conocer, cómo son los procesos y posteriormente con una buena nutrición. Los animales son seres heterótrofos, lo que quiere decir que necesitan alimentarse de materia orgánica ya elaborada, alimento producida por seres autótrofos. Al tener que tomar sustancias orgánicas ya elaboradas, los animales deben hacer las suyas, es decir, incorporarles a los organismos para poder utilizarlas. Surge así la necesidad de un aparato digestivo que transforme esta materia vegetal o animal en pequeñas moléculas o partículas asimilables por las células del organismo. Entonces, como les trataba de decir anteriormente, que mediante la asimilación de los nutrientes son transformados en primera instancia como mantenimiento. Posteriormente, si tenemos una ración bien balanceada, obviamente que vamos a tener producciones pecuarias adecuadas en función a un buen manejo zootécnico que estemos realizando en el tema de aves y cerdos. También, siguiendo el proceso de nutrición animal, para realizar la nutrición, el organismo necesita, por lo tanto, 4 aparatos: aparato digestivo, aparato circulatorio, aparato respiratorio y aparato excretorio. Ya en primera instancia, el aparato digestivo se encarga de tomar el alimento del exterior, digerirlo y posteriormente absorberlo. El aparato circulatorio transporta por el interior todos los productos digeridos y absorbidos, y así como los desechos originados en el proceso de la nutrición. El aparato respiratorio, ¿cuál es su función específica? Toma el oxígeno del aire y expulsa CO2 sobrante. El aparato excretor concreta y expulsa al exterior las sustancias tóxicas producidas en las funciones de la nutrición. Entonces, cada aparato tiene su función específica y también es importante ir conociendo mediante la nutrición los distintos aparatos que tienen nuestras especies. Esta lámina también es muy importante considerarla en la ponencia porque es tan importante la formulación de raciones. ¿Qué pasa si tenemos deficiencia de nutrientes, las necesidades versus los aportes nutricionales? ¿Qué va a pasar
Posteriormente, si tenemos deficiencia de nutrientes, puede ocasionar la muerte, puede ocasionar pérdidas completas de producción, enfermedad clínica, síntomas de deficiencia. No hay síntomas claros, pero la producción se reduce. Obviamente, como les decía, si nuestros ejemplares que estemos manejando en la parte pecuaria, si no tienen los nutrientes adecuados, hablando de aminoácidos esenciales, hablando de proteína, de energía, de fibra, de grasa en ocasiones, obviamente que no va a tener una buena producción. Y siguiendo el proceso, si tenemos una ración balanceada, ¿qué va a pasar? Necesidades versus aportes van a estar equilibrados. La producción máxima, el animal produce expresando todo su potencial genético. Y si tenemos un exceso de nutrientes, obviamente que también vamos a tener problemas. No hay síntomas claros, pero la producción también se reduce. Síntomas de toxicidad y obviamente va a ocasionar la muerte por el tema de toxicidad, por el tema en ocasiones, por niveles de inclusión en una dieta eh, no adecuados, puede ocasionar estas, exceso de nutrientes de una ración alimenticia. También es importante qué elementos debemos considerar en el proceso de formulación de raciones. Necesidades nutricionales del animal, alimentos disponibles a nivel de mercados, tipo de ración, consumo esperado de los alimentos. En ocasiones eh, no existe una buena palatabilidad de un alimento, entonces obviamente que el consumo va a ser menor que lo adecuado. ¿Qué elementos deben ser considerados en el proceso de una formulación de raciones? También tenemos que hacernos esa pregunta. Estos aspectos deben ser considerados para alimentar a los animales, siendo indispensable complementar las raciones alimenticias diarias con las bases constructoras de las proteínas, vitaminas, todo esto correctamente balanceado, en concordancia y de acuerdo con las respectivas etapas de su desarrollo y la producción. Solo con raciones balanceadas se pueden lograr producciones acordes con el potencial genético del animal. Aquí poniendo un ejemplo, si tenemos ejemplares de alto valor genético que se denomina, pero si tenemos mala nutrición, no vamos a llegar a tener las producciones adecuadas mediante un buen manejo zootécnico que queramos dar a estas especies. Entonces, partiendo de un ejemplo, poniendo un ejemplo en rumiantes, ¿qué pasa si yo tengo unos ejemplares, un Brangus, un Braford, importados a nivel eh, traídos de otros países? Obviamente que estos ejemplares van a necesitar una buena alimentación, una buena nutrición, pero si no complementamos los requerimientos nutricionales de estas especies, saliéndonos un poquito del tema rumiantes, estas especies, por más valor genético y económicamente también altos, no van a lograr, hablando del tema de Braford, del tema de Angus, no van a lograr a convertir lo que buscamos en ganadería de carne, ganancias de pesos adecuados diarios. Entonces, más o menos pongo ese ejemplo para tener en cuenta que podemos tener un alto valor genético, pero si tenemos una buena, mala nutrición, no vamos a llegar a obtener una producción adecuada. Solo con una alimentación adecuada puede lograrse producciones económicas. Esto obedece a que la alimentación representa el mayor porcentaje de los costos totales de la producción, aproximadamente un 45% o más de los costos totales. Solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad las mejoras que se hagan en lo genético y en la parte sanitaria. Siempre van a tener en concordancia la parte genética, la parte sanitaria y la parte de alimentación. Si falla uno de ellos, por eso siempre hay un triángulo, si falla uno de ellos, obviamente que va a ser afectada la producción. Puede ser carne, leche, producción de huevos, producción de pollos broiler, producción de porcinos, de levante, crecimiento, engorde, recría, en cualquier etapa que estemos manejando. O un ejemplo, en madres gestantes, no vamos a tener el número adecuado de lechones por parto, por el simple hecho de una mala alimentación. Vamos a tener lechones de bajo peso al nacimiento y obviamente esto va a afectar también al destete. Entonces, estas consideraciones son importantes ir tomando en cuenta al momento de hacer un buen manejo.
También es importante factores que afectan a la nutrición en aves y cerdos, factores pregástricos, factores psicológicos, factores gastrointestinales y posasortivos. Y es importante también factores pregástricos, que significa la apariencia del alimento, sabor y el olor del alimento, preferencias y aversiones aprendidas. El cerdo aprende a rechazar alimento o a preferirlo en función de las sensaciones que provoquen y que realice con su consumo. Por eso les decía, si tenemos un alimento o tenemos cambios bruscos en la alimentación, obviamente que va a haber un rechazo al arranque por el tema de que ese alimento no sea palatable, no sea muy, posiblemente sea con excesos de fibra, no sea muy digestible también, y al final también repercute en la producción. Factores psicológicos también, algunos estados mentales como el temor, la depresión, las interacciones sociales, frecuencia, afectan el consumo del alimento. Este último es en el caso del cerdo, cuando se mantiene con grupos donde siempre habrá animales dominantes que impedirán la alimentación normal de animales dominantes. Un ejemplo en el tema de en recría, o denominado también posiblemente otro proceso de chanchillas, puede ser el caso que exista una dominante en el grupo, que se tiene 12, 13, 15 chanchillas por, por cuarto dentro de un galpón. Entonces, también va a ser factores psicológicos, van a afectar al momento del consumo del alimento y van a obtener obviamente menor condición corporal que las que están dentro de ese grupo. Factores gastrointestinales y posortivos, el grado de llenado del tracto digestivo es la señal más importante proveniente del mismo. Un estómago e intestinos llenos inducen saciedad a través del nervio vago que se denomina hacia el hipotálamo. Además, la hormona quinina, CCK, induce la saciedad y con el estómago lleno seguro que hay elevados niveles de esta hormona. En cambio, la grelina, que es un estimulante del apetito, a medida que la glucosa y los aminoácidos son absorbidos, su concentración en plasma se eleva, igual que la colecistoquina, insulina. Los cambios en estas concentraciones de nutrientes y de hormonas se han correlacionado con cambios en las sensaciones de hambre y saciedad. El control de consumo a largo plazo. El cerdo es un animal que tiende a la obesidad si se le deja consumir el alimento que quiera cuando es adulto. Cuando un animal se limita de consumir, luego se le da libre acceso, consume más alimento de lo normal. La regulación del consumo de alimento a largo plazo es el resultado de la interacción de muchos factores, incluyendo hormonales, metabólicos y también neurológicos. Entonces es importante también ir conociendo factores que afectan la nutrición en aves y cerdos. También es importantísimo conocer la fisiología digestiva de aves y cerdos. En esta instancia, el aparato digestivo de las aves, iniciando desde la boca, lengua, el esófago, el buche, posteriormente el proventrículo, vesícula biliar, molleja, el hígado, el páncreas, el ansa duodenal, el intestino delgado, el intestino grueso, eh, los ciegos, tenemos dos ciegos, posteriormente la cloaca. Entonces, también es importante conocer el tema fisiológico digestivo de aves y cerdos. Y el desarrollo del tracto digestivo viene determinado por el tipo de alimento ingerido por cada especie, es así como el sistema digestivo del ave presenta ciertas particularidades que conviene destacar. Algunas de las enzimas que actúan en el aparato digestivo en las aves son las siguientes. Tenemos fuente, enzima, sustrato y producto final. Cogiendo un ejemplo, las glándulas salivares, el amilasa, tialina, el sustrato es el almidón y el producto final es la maltosa. Acá cogiendo también un ejemplo, el hígado, sales biliares, el sustrato es la masa de grasa y posteriormente el producto final, la grasa coloidal. Entonces, es importante también ir conociendo el tema
de cuál es la fuente, la enzima, el sustrato y el producto final en el tema de nutrición. Siguiendo el proceso, el interior del cerdo también, iniciando desde la boca hacia adentro, tenemos glándulas salivares, el esófago, estómago, páncreas, el hígado, intestino delgado, el ciego, el intestino grueso y posteriormente el ano. Eh, Se dice que los cerdos son monogástricos, es decir, tienen el único estómago. Su sistema digestivo es muy parecido al de las personas. No sé si ustedes escucharon que, si no me equivoco, en Estados Unidos también ya se dio un proceso de trasplante de hígado en humanos y eh, eh, entonces por eso el aparato digestivo es muy parecido al de las personas. Y siguiendo también el proceso, los métodos de formulación de raciones balanceadas, hay distintos métodos de formulación de dietas, como el cuadrado de Pearson. Un ejemplo, se tiene dos alimentos y se necesita saber qué proporción de cada uno debe incluir en la dieta para que ésta posea, para efectos del ejercicio, el 15% de proteína bruta. Bueno, en este ejemplo hemos escogido dos ingredientes como el maíz y la harina de soja. El maíz contiene el 9% de proteína bruta y la harina de soja el 44%. Entonces nosotros estamos buscando el 15% de proteína bruta para una ración alimenticia para efectos del ejercicio y en esta ocasión hacemos el cruce en el cual eh, nos da el resultado que necesitamos el 83% de un ingrediente y el 17% del otro ingrediente. Haciendo la sumatoria respectiva, llegamos al 100%. Ya, lo anterior está aquí descrito. Se resta en diagonal los valores absolutos del aporte de proteína de cada elemento, el 9% del maíz y el 44% de harina de soja, con el requerimiento de proteína en la dieta que es del 15%. Se suman los valores obtenidos dando el 100%, 35% luego del cálculo, cuánto representa el aporte de cada uno de los alimentos, del 100%. En este caso, la dieta estará formulada con un 83% de maíz y un 17% de harina de soja. Es decir, en una dieta compuesta por 83% de maíz y 17% de harina de soja, contendrá el 15% de proteína, siempre y cuando los aportes de proteína de maíz y de harina de soja sea del 9% y 44% respectivamente. Entonces, lo que nos manifiesta aquí en esta diapositiva está acá en el ejemplo. Entonces, esto se puede hacer con dos ingredientes y posteriormente eh, llegar a los niveles de inclusión en una dieta. Aproximaciones sucesivas o pruebas de error también. Se parte de un conocimiento previo y se prueba un ejemplo. 80% de la dieta será maíz para efectos de este ejercicio, 10% de la dieta será harina de soja, 5% de la dieta será harina de carne. Se comienza multiplicando el porcentaje de participación de cada uno de estos alimentos por sus aportes de nutrientes. Se figuran en las tablas. Al hacer la sumatoria se comprueba si los aportes de la dieta cubren los requerimientos de la categoría. En caso contrario, por ejemplo, si la dieta le falta energía, se aumenta la participación de maíz. Aquí hay que hacer énfasis que el maíz también se lo considera como un elemento también que aporta el tema proteico y también el tema energético. Pero los nutricionistas lo consideran más como un ingrediente energético por sus altos niveles de aportes de energía en una ración alimenticia. Los aportes de proteína bruta obviamente son bajos, con un 9% aproximadamente. Y se disminuye la harina de soja, se verifica nuevamente la oferta con la demanda y se sigue ajustando hasta que los requerimientos estén todos cubiertos. ¿Ya? Esto se llama aproximaciones sucesivas o prueba de error. Aquí tenemos un ejemplo, como les manifestaba anteriormente, método práctico de formulación de la dieta. Los pasos a seguir son los siguientes: definir el listado de alimentos disponibles, agruparlos por características nutricionales destacadas, por ejemplo, energéticos y proteicos. Justamente lo que les trataba de manifestar anteriormente. Alimentos energéticos, el maíz está catalogado como energético porque tiene
más altos niveles de energía en su composición bromatológica. El sorgo, el trigo también, alimentos proteicos de harina de soja, harina de carne al 40%, harina de carne al 50% también, y harina de girasol. Núcleos vitamínicos, minerales, sal, mejora el sabor y aumenta el consumo. Entonces, por eso es importante también ir categorizando los alimentos o los componentes de acuerdo si son energéticos o son proteicos. Programación de computación también, relación al mínimo costo, también es importante ir conociendo. Consiste en una base de datos que posee una lista de alimentos con sus aportes y el precio. Por otro lado, posee los requerimientos de las diferentes categorías. El programa se basa en introducir los alimentos que el productor posee. El programa pide precio, también qué animales se pretende racionar. Y el programa arma la composición de la dieta en base al mínimo costo. Este programa no reconoce las restricciones que puedan existir en la nutrición del cerdo. Es así que existen categorías que no pueden ser alimentados con sorgo por el tema de los taninos y en el caso también y en el caso que no se plantee el programa una restricción de uso, si este alimento es muy económico, pasará la dieta en él. Entonces, este programa lo que hace es hacer una ración alimenticia en función al precio de los ingredientes que estamos utilizando en una ración alimenticia. Aquí tenemos un ejemplo, conocer los precios de los alimentos disponibles, un ejemplo, maíz, destilado de maíz, avena de granos, sorgo, plátano verde, yuca fresca, a precio de trigo grueso, a precio de trigo fino, a precio de arroz, pulidura de arroz, arrocillo, ensilado de maíz, pollo de caña, pulpa de café deshidratado, bagazo de caña molido, gallinaza, sorgo forrajero, enolaje ensilado de sorgo, heno de alfalfa, pasto picado diverso, cebada en grano, pulidura de cebada, citropulpa, melaza, aceite de soya y aceite de palma. Esto es un ejemplo en la cual en el Excel nosotros tenemos que ir actualizando los precios en función al mercado. Sabemos que el mercado, los precios tienen un incremento a la alza, a la baja en función a la oferta y la demanda. Entonces, nosotros tenemos que ir actualizando los precios, puede ser en soles, en pesos, en dólares, para que posteriormente, al momento de hacer la ración alimenticia, nos dé el precio real a la fecha. Y también aquí un ejemplo, fijar los requerimientos para la ración, ejemplo de cerda en gestación de 175 kilogramos y 40 kilogramos de ganancia en gestación y 2 selecciones de esperado. Aquí tenemos una tabla vacía en la cual, donde dice alimentos, tenemos que ir proporcionando los alimentos que vamos a utilizar en una ración alimenticia. Al final del proceso, tenemos que llegar al 100% como base de la sumatoria total. Aquí en energía digestible, en kilocalorías, para efectos del ejercicio, tenemos 3.400 kilocalorías de energía digestible por cada kilogramo de alimento. En proteína bruta en porcentaje, 12.48. Es una tabla para posteriormente saber de dónde salen los valores que estamos haciendo la ración alimenticia. Aquí el tema de lisina en porcentaje, 0.54. Metionina más cistina en porcentaje también, 0.27. El triptófano en porcentaje, 0.11. El calcio, 0.75. El fósforo en porcentaje, 0.60. Es un ejemplo para posteriormente ir llenando las tablas eh, respectivamente e ir conociendo cómo armar una ración alimenticia. Por cada categoría de animales existen dos cuadros que expresan los requerimientos estimados. En uno, los requerimientos están expresados en porcentaje de la dieta. Por ejemplo, un animal de 10 a 20 kilogramos de requerimiento de metionina es de 0.30%. En otro cuadro, los requerimientos están expresados en gramos. Para el mismo ejemplo, en animales de 10 a 20 kilogramos, los requerimientos de metionina es de 3 gramos por día. Elección de los alimentos más baratos. En los alimentos energéticos se elige por cuánto vale la unidad de energía y en los proteicos por cuánto vale la unidad de proteína, que es la lisina. Entonces, esto también es importante ir conociendo como elección de los alimentos más baratos. Aquí tenemos un ejemplo también, el alimento, cuánto vale el kilogramo de alimento, cuántos son los aportes de megacalorías
y cuánto vale esta megacalorías en dólares. Un ejemplo, tenemos el maíz, el kilo vale 0.23, tiene un aporte de 3.50 megacalorías y ese aporte de megacalorías nos cuesta 0.66 dólares para efectos del ejercicio. Acá tenemos un ejemplo de alimentos proteicos también, harina de soja al 43%. Sabemos que cada kilogramo cuesta 0.50, el porcentaje de lisina es el aporte de 2.70. ¿Y cuánto nos cuesta ese aporte de lisina en dólares? 0.18. Entonces, eso también es importante ir conociendo. Y posteriormente, en función a eso, lo que hace es coger cuál es más barato y hace la formulación de la ración que estamos buscando. Entre los alimentos energéticos se elige el sorgo, suponiendo que no tiene taninos. Entre los alimentos proteicos, si bien la harina de soja es la más económica, eh, que debo tener en la dieta algún alimento de origen animal. De lo contrario, me va a faltar calcio y fósforo. Por este motivo, se deberá elegir la harina de carne más barata y la harina de soja. Los alimentos proteicos de origen vegetal y los cereales son pobres en calcio y fósforo. Eso también hay que enfatizar al momento de formular una ración alimenticia. Obviamente que al final, si armamos una ración alimenticia, nos va a faltar calcio y fósforo con el tema de origen vegetal y los cereales que estemos utilizando. La formulación de la dieta también se deben despejar incógnitas hasta quedarse con solo dos para el núcleo vitamínico, mineral. El laboratorio establece en que la proporción se debe incluir en una dieta de 3 a 5 kilogramos por cada tonelada de alimento. La sal va en la dieta en una proporción de 0.3 a 0.5 dentro de ese rango, es decir, que quedan tres incógnitas de las cuales se debe despejar una más. Entre los tres alimentos, sorgo, harina de soja y harina de carne, uno que destaca de los otros dos es la harina de carne, ya que mientras esta aporta con el 9% de calcio, las otras dos no llegan al 1%. Entonces, es de suponer que el calcio se va a cubrir con la harina de carne. Entonces, todas esas incógnitas tenemos que irnos realizando o descubriéndolas y posteriormente racionar una ración alimenticia. Aquí ya tenemos un cuadro más lleno en el cual la formulación, alimentos, sorgo, harina de soja, harina de carne, núcleo, sal, la sumatoria llega al 100%. Y los aportes nutricionales 3.400, 12.4 de proteína bruta, lisina 0.54, metionina, macicina 0.37, triptófano 0.11, calcio 0.75, fósforo 0.60. Ahora quedan dos incógnitas. Las limitantes de trabajar con estos alimentos son dos: calcio y lisina. Cubriendo los de calcio prácticamente se cubren todos los minerales, y cubriendo la lisina se cubren todos los aminoácidos esenciales. Como el calcio está cubierto, se debe intentar cubrir la lisina. Entonces, es, eh, es como estar, en otras palabras, como estar jugando, en el cual tenemos que cubrir calcio, tenemos que cubrir lisina, que es la proteína bruta dentro de una ración alimenticia. Aquí también es importante conociendo la dosificación. Si la harina de carne fuera el único alimento, aportaría el 9% de calcio. Para que aporte el 0.75 que necesitamos dentro de una ración alimenticia, que es el requerimiento de las madres gestantes, ¿en qué proporción debe incorporarse en la dieta? Esa pregunta es importante también realizarse. Hacemos una regla de tres simples: el 9% es del 100% dentro de una dieta, y nosotros estamos buscando el 0.75, ¿cuánto necesitamos del aporte en porcentajes? Resolvemos esta incógnita en una regla de tres simples, y la respuesta 8.3%. Es decir, con un 8.3%, incluso en una ración alimenticia de harina de carne, en la dieta se ponen los requerimientos totales de calcio para esta categoría, pero como los demás alimentos, sorgo y harina de soja, si bien poseen bajo porcentaje de calcio, algo aportan. Por lo tanto, en vez de colocar exactamente 8.3%, se hace intervenir a la harina de carne en una menor proporción de 7.5 o 8%. Esto va a depender de la habilidad del técnico que esté haciendo la ración alimenticia.
Si optamos por el 8%, ¿cuánto de calcio estará presente en un 8% de harina de carne si el 100% de aporte es del 9%? Igual hacemos una regla de tres simple: el 100% de harina de carne aporta con un 9% de calcio, y el 8% que queremos aportar, ¿cuánto es? X es igual a 0,72%. Bueno, aquí ya tenemos más llena la tabla. De las anteriores tablas que estábamos revisando es la misma, pero tiene mayor numeración, en la cual estamos ya cubriendo la sumatoria total del 100% como base. Los requerimientos de energía digestible en kilocalorías, estamos cubriendo con 3.400 kilocalorías en esta ración. La proteína bruta 12,47, la lisina 0,54, la metionina más cistina 0,37, triptófano 0,11, calcio 0,75 y el fósforo 0,60. Para comprobar si los cálculos son correctos, la sumatoria del porcentaje debe dar a 100%, justamente lo que tenemos acá, el 100% de la sumatoria total. La sumatoria de la lisina me debe dar, para esta categoría, 0,54, la de la lisina. Tenemos cubierto 0,54. Entonces, como nos decía anteriormente, si cubrimos la lisina, estamos cubriendo también la proteína. En caso de existir el déficit o exceso de algún nutriente, se deberá analizar con criterio si es necesario reformular la dieta, tener en cuenta, en este caso, los factores que puedan estar alterando los requerimientos estimados. Entonces, miren, aquí ya está el ejemplo al 100%. Estamos cubriendo todos los requerimientos nutricionales para esta categoría. Otra vez más, 3.400 kilocalorías de energía digestible, 12,47 de proteína bruta, 0,54 de lisina, metionina más cistina 0,37, y el triptófano 0,11, calcio 0,75 y el fósforo 0,60. Entonces, y aquí también está el tema de dólares, 0,269. Entonces, es la sumatoria de, de cada ingrediente en función al precio a nivel del mercado. Esto de aquí también es importante, los límites de uso de inclusión para cada especie. En esta ocasión, nosotros estamos en aves y en cerdos. También tenemos otras especies como conejos, equinos, bovinos. Pero en esta ocasión estamos en esta noche tratando aves y cerdos. Aquí tenemos el porcentaje en la ración de cada especie, de acuerdo a los productos que estemos interviniendo en la ración alimenticia. Aquí, para efectos de la presentación, escojamos en aves. Un ejemplo aquí, pasto cortado, en aves nos dice que no se debe incluir, en cerdos del 20 al 30% en una ración alimenticia. Cojamos de otra melaza que nos manifiesta las tablas, en aves de 2 al 5% dentro de ese rango. Obviamente, para iniciar tenemos que iniciar con el mínimo, que sería 2, y posteriormente ir probando llegar máximo al 5% de niveles de inclusión en una ración alimenticia. Posteriormente, en cerdo nos manifiesta que la melaza se debe incluir del 20 al 40% en una ración alimenticia. Comenzamos con 20, podemos llegar al 40%. No pasarnos de los niveles de inclusión máximos de acuerdo a los ingredientes que estemos utilizando. Ahí tenemos un sinnúmero de productos en el Excel que podemos ir revisando los niveles de inclusión en una ración alimenticia. Y siguiendo el proceso, estrategias de formulación para diferentes etapas de crecimiento de cerdos, manejo alimenticio, lechones, neonato, al destete, consideraciones generales, también es importante, conociendo un poquito más del manejo, inician el consumo de alimento a partir de 2 a 3 semanas de edad. Dieta probable con un 18 al 20% de proteína, comedero accesible solo a lechones. Eso ya es un manejo zootécnico que tenemos que ir dando a nuestras especies, en este caso a los cerdos, al destete. Manejo alimenticio de lechones, neonato al destete también. Consideraciones generales: neonato de 2 a 3 semanas de edad. Requerimientos altos: reciben los nutrientes con la leche. Composición de calostro y leche de cerdas, en porcentaje en base húmeda y en base seca. Nutrientes: por este lado de acá tenemos los nutrientes respectivos,
calostro en base húmeda, en base seca, y leche en base húmeda y base seca. Esto también es importante ir conociendo la parte nutricional porque los lechones, obviamente, al arranque, al inicio del proceso de producción, van a obtener el tema de calostro y posteriormente leche, y al destete y el alimento concentrado. Aquí tenemos la composición: sólidos totales, proteína, grasa, lactosa, calcio, fósforo, hierro en partes por millón, vitamina A, miligramos por cada 100 mililitros. Los requerimientos de hierro de 6 a 8 miligramos día versus 1 miligramo de la leche. Aplicación intramuscular de 100 a 200 miligramos de hierro, no menor de 3 días de edad. Entonces, sabemos bien que en las especies como los cerdos, la composición del hierro es muy baja, entonces tenemos que, en el manejo zootécnico, inyectar hierro mínimo 2 veces en los lechones para compensar los niveles bajos de hierro en la composición tanto de, de calostro y de leche. Entonces, ese ya es un manejo también, un manejo que se debe dar a nuestros lechones. Consideraciones generales también: el periodo de destete de 4 a 8.5 kilogramos de peso vivo hasta los 20-25 kilogramos de peso vivo. Ambiente cálido, seco y sin corrientes de aire. Crianza en corrales elevados con pisos ranurados, slats. Dieta medicada con 18% de proteína suministrada a libre acceso, o al libitum también, que se denomina. Aquí tenemos el manejo alimenticio de lechones. Inicio: dietas iniciadoras para cerdos de destete de 6 a 10 semanas de edad, de 9 a 22 kilogramos de peso vivo, en porcentaje en base 1. Tenemos los ingredientes respectivos: la dieta de lactación en porcentaje, cereal molido, harina de soya, harina de pescado, suelo deshidratado, leche deshidratada, sacarosa, grasa, fosfato de calcio, carbonato de calcio, sal, vitaminas, minerales, traza. Entonces, aquí están los aportes respectivos. Un ejemplo: en cereal molido, en una ración, en una dieta número 1, los aportes son 61.4, en la dieta 2, 59.1, y en la dieta número 3, 69%. En la harina de soya, 21.2, 19, y en la tercera 14.8. Entonces, con esos aportes respectivos, vamos a cubrir el aporte nutricional de proteína cruda del 16 al 20%. Dentro de este rango, como mínimo 16, y podemos estar llegando al 20%. Entonces, los requerimientos mínimos de proteína cruda en esta categoría van a ser el 16% de proteína. De lisina 0.95%, de calcio 0.7% y de fósforo 0.6%. Entonces, al momento que lleguemos a cubrir estos requerimientos nutricionales, tanto calcio, fósforo, lisina, proteína cruda, vamos a estar cubriendo los aportes nutricionales en una ración alimenticia, especialmente para esta categoría de lechones de inicio, de 6 a 10 semanas de edad, con un peso aproximado dentro de este rango de 9 a 22 kilogramos de peso vivo, en porcentaje en base 1. Y aquí también tenemos dietas preiniciadoras para cerdos al destete de 6 semanas de edad, de 4 a 8.5 kilogramos de peso vivo, en porcentaje en base 1. Tenemos el ingrediente por el lado de acá, las dietas de lactación en porcentaje. Cereal molido 72%, 73.4 en la dieta número 2, la dieta número 3 37%. Harina de soya 14.6, en la dieta 2 10, y en la dieta número 3 18. Entonces, si nos damos cuenta, si un ingrediente disminuye, el otro sube. Entonces, al momento que se hace esto, estamos cubriendo los requerimientos tanto energéticos, proteicos, de fibra, de grasa, de los aportes nutricionales que haga cada ingrediente. Obviamente que para ya hacer una formulación de raciones, eh, vamos a tener análisis bromatológicos de los ingredientes, cuáles son los aportes respectivos de cada ingrediente, con qué aporta, con proteína, con energía, con grasa, con fibra, eh, con diferentes componentes, con vitaminas, con minerales. Entonces, es importante
y en ocasiones también hacen vitaminado, posteriormente también le ponen antibióticos en una ración alimenticia como preventivos, obviamente, a las enfermedades que puedan darse dentro de la producción. Son preventivos, pero sí se está utilizando también antibióticos en mínimas cantidades para, aquí como manifiesta en esta presentación, antibióticos de 100 a 200 gramos por cada tonelada de alimento que estemos realizando. El aporte nutricional en esta categoría de proteína cruda está entre el 18 al 20%, en lisina de 1.1%, calcio 0.8%, fósforo 0.7%. Entonces, es importante también llegar a completar el requerimiento de proteína cruda como mínimo el 18%. Consideraciones generales, requerimientos nutricionales son 3 a 4 veces mayores que en gestación, producción de leche y tamaño de camada. Cerda con una camada numerosa produce entre 6.8 a 8.1 kilogramos de leche día en la tercera semana de lactación. La leche mayor contenido de grasa y proteína en comparación a la de la vaca. Por lo tanto, requerimientos nutricionales. El consumo de alimento, 5.4 a 6.8 kilogramos al día, pero igual puede perder peso, alta producción de leche, tamaño de camada, uso de reservas corporales. Bueno, aquí voy a hacer énfasis en el tema de uso de reservas corporales. No sé si existen aquí en esta noche gente que se dedica a la producción de porcinos. En ocasiones post-destete, yo he observado que condiciones corporales, hablemos del 1 al 5 dentro de una escala, es muy difícil recuperarlas, especialmente cuando existen camadas elevadas. Estos ejemplares o estas madres post-destete, tenemos que en ocasiones también tienen problemas también podales, problemas de cascos, por el tema que en ocasiones en producciones grandes las tienen bien confinadas y al momento de realizar limpiezas hay golpes a nivel de pezuña y también tenemos problemas de cojeras, tenemos problemas de el tema de condición corporal muy baja y en ocasiones tenemos problemas también de vulvas inflamadas, tenemos que hacer tratamientos, pero eso ya es el tema de manejo, tenemos que llegar a una condición corporal 2.5, 3, para volver a realizar la monta. O la monta puede ser natural o un proceso de inseminación artificial. Manejo alimenticio en reproductoras gestantes también, características de la dieta, proteína 14%, calcio 0.8, fósforo 0.65, alimento de 1.8 kilogramos día. Para un nivel de 1.4 kilogramos de alimento, el consumo mínimo diario, 225 gramos de proteína cruda, 14 gramos de calcio y 11 gramos de fósforo. Contenido de proteína de calcio y fósforo a través a 3 niveles de alimentación para cerdas gestantes. Aquí tenemos el nivel de alimentación en kilogramos día. Un ejemplo, si consumen 1.35, la proteína es de 17. Si el calcio 1.05, el fósforo 0.85. Si consume 1.8, los aportes proteicos va a ser 14, calcio 0.80 y fósforo 0.6. El consumo es de 2.25, la proteína va a ser 12, el calcio 0.65 y el fósforo 0.5. Si nos damos cuenta en este cuadro, esto va a estar en función también eh, eh, a la habilidad del técnico que esté manejando la granja porcina en función a la condición corporal. ¿Qué pasa si tenemos menos condición corporal? Obviamente que tenemos que elevar los kilogramos de alimento diario para mejorar la condición corporal. Porque si en ocasiones anteriormente se manejaba con pinzas de colores, de acuerdo al el que maneja ya granjas, se da cuenta que si tenemos pinza roja, tenemos que darle más alimento porque tiene menor condición corporal en nuestros ejemplares, en este caso, reproductoras que están. Estos niveles de alimentación mínimos diarios, 225 gramos de proteína cruda, 14 gramos de calcio y 11 gramos de fósforo. Reproductoras al parto, dietas laxantes para evitar constipaciones,
salvado de trigo de 10 al 15%, dilución energética, sulfato de magnesio, cloruro de potasio también, de 0.3 a 0.35%, ablandamiento fecal, sin afectar la concentración de energía. Características de la dieta completa: la proteína va de 14 al 15%, lisina 0.65, calcio 0.8 y fósforo 0.65. Nivel de alimento de 1.8 a 2.25 dentro de ese rango. Preparto, posparto, a voluntad, 500 gramos por cada lechón vivo. Entonces es importante también hacer los aportes respectivos de un alimento para que los lechones vayan ya consumiendo y posteriormente ya no tengan problema al momento ya de destetar. Manejo alimenticio, reproductoras, lactación, dietas para cerdas lactantes, adultas y jóvenes, en porcentaje en base 1. Tenemos el ingrediente: dietas lactación, cereal morino, harina de soya, harina de carne y hueso, harina de alfalfa, salvo de trigo, fosfato de calcio, carbonato de calcio, sal, vitaminas, minerales, traza, y los aportes respectivos: cereal molido 72, la dieta número 2, 73.4, harina de soya 14.6, y en la dieta número 2, 10. Entonces, al momento que hacemos la sumatoria respectiva, tenemos que llegar al 100% como base total. Aporte nutricional para esta categoría: del 14-15% de proteína, lisina 0.65, calcio 0.80 y el fósforo 0.65. Suministro de 1.8 a 2.25 kilogramos cerdo día, previo al parto, posparto, al libre acceso o a voluntad, o al libitum también, que tienen otros términos que utilizan al momento del proceso o el manejo en esta especie. Manejo alimenticio en reproductoras gestantes también, dietas para hacer la gestación adultas y jóvenes, igual, cereal molido, harina de soya, harina de carne, harina de alfalfa, fosfato de calcio, carbonato de calcio, sal, vitaminas, minerales. En esta categoría, aporte nutricional del 14-15%, lisina 0.65, calcio 0.80, fósforo 0.65, suministro 1.8 kilogramos cerda día. Características de la dieta completa: proteína 14%, calcio 0.8, fósforo 0.65, el alimento 1.8 kilogramos día. Para un nivel de 1.4 kilogramos de alimento, asegurar el consumo mínimo diario de 225 gramos de proteína cruda, 14 gramos de calcio y 11 gramos de fósforo. También es importante el manejo en reproductoras gestantes, eficiencia de la alimentación o uso racional del alimento, por lo que hay que evitar. ¿Qué pasaría si hacemos una subalimentación? Camadas de lechones pequeñas, débiles, pocas reservas de la cerda para lactancia, y más cuando la camada es grande. ¿Qué pasa si tenemos una sobrealimentación? Haciendo un manejo zootécnico, es antieconómico: cerdas con condición corporal mayor a 4, camadas pequeñas, partos distóxicos también se presentan por el exceso de alimento a nivel del estómago. Altos porcentajes de mortalidad por aplastamientos también ocasiona la sobrealimentación. Dietas para cerdas lactantes, adultas y jóvenes, de porcentaje en base húmeda. Ingredientes: tenemos ahí para esta categoría cereales, harinas, harina de alfalfa, salvado de trigo, fosfato de calcio, carbonato de calcio, sal, vitaminas, minerales, traza, en la dieta número 1 y en la dieta número 2. El aporte nutricional de proteína cruda del 14-15%, lisina 0.65, calcio 0.80 y fósforo 0.65. Para esta categoría, 1.8 a 2.25 kilogramos cerda día, previo al parto, posparto, libre acceso. El tema también, el manejo alimenticio en sementales y berracos, consideraciones generales, requerimientos similares. A las cerdas gestantes, suministro de alimento 1.8 a 2.5 kilogramos cerdo día, manual y controlada. Los sementales deben mantenerse en un estado físico no delgados ni gordos, evitar variación de peso vivo, calidad seminal. Machos, razas puras, suministrar dietas de 2 a 3% más de proteína cruda
y 0.1, 0.2 más de calcio y fósforo que dietas convencionales para cerdos en crecimiento y finalización. Entonces, estas recomendaciones al momento de hacer el manejo de los sementales o también denominados berracos en un manejo adecuado. Y también tenemos ya una ración ya para cerdos al mínimo costo, en la cual, como les manifestaba al inicio, tenemos que aquí poner el perfil, cuál es el perfil requerido para cerdos, en proteína cruda, 18%, calcio 0.7, fósforo 0.6, lisina 0.95, metionina 0.48, energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo de alimento, 3068. Aquí también tenemos que hacer los límites de uso de la ración. El maíz máximo 80% en niveles de inclusión en una ración alimenticia. Pulidura de arroz 30% de nivel de inclusión. Vitaminas y minerales 0.25% en una ración alimenticia. Envase 100 obviamente. Harina de soja máximo 30% de niveles de inclusión en una ración. El gluten de maíz el 80%. Entonces, en función a eso, posteriormente lo que hace el Excel es, en primera instancia, escoger los ingredientes que queramos utilizar en una ración alimenticia. En este caso hemos escogido maíz, arrocillo, pulidera de arroz, una premezcla de vitaminas y minerales, harina de soya, gluten de maíz, metionina sintética al 97% también, lisina al 98%. Aquí lo que tenemos que utilizar los precios a nivel del mercado. Y posteriormente el Excel hace y nos da las cantidades adecuadas y multiplica por el precio del quintal que estoy utilizando. Y al final, la sumatoria total nos va a dar 100%. Y el costo del ingrediente, obviamente, nos va a dar, en este caso, para efectos de la presentación, se ha puesto precios al azar y nos da una ración alimenticia de $14 para un balanceado. Y aquí, siguiendo el proceso, los aportes de proteína cruda, lo que hace es, mediante un análisis bromatológico, un ejemplo, el arrocillo, nos está haciendo un aporte de 4.19% de proteína cruda. La pulidura de arroz está realizando un aporte de 4.35% de proteína cruda. Aquí también buscamos otro ejemplo, harina de soya, también está aportando 9.24 en función a los kilogramos que escogió el Excel. Aquí también la metionina sintética está haciendo un aporte de 0.16, la lisina de 0.07. La sumatoria total de aportes proteína cruda nos llega al 18%. El requerimiento de proteína cruda que estábamos buscando en la ración alimenticia. Y aquí los aportes energéticos de energía digestible en kilocalorías está realizando un aporte de 3.447. Nosotros buscábamos 3.068. Entonces, como nos manifestaba al arranque de la presentación, nos manifestaba que tenemos que cubrir tanto la lisina y nos iba a cubrir que la proteína. Y también teníamos que cubrir el tema del calcio, eh, el calcio también, 0.7, y estaba cubierto en la ración alimenticia. Estamos cubriendo calcio, estamos cubriendo el tema de proteína y el tema de energía. Fórmula de alimento comercial también es importante ir conociendo. En ocasiones las casas comerciales lo denominan iniciador, crecimiento, finalizador 1, finalizador 2. Entonces, en función a los días. También, un ejemplo aquí nos manifiesta esta tabla. Edad de alimenticia en días de 0.2, iniciador del 11º al 24 crecimiento, finalizador del 25 al 39 y finalizador 2, 40 y al sacrificio. Energía nos manifiesta en kilocalorías al inicio 3000, el crecimiento 3100, finalizador 1 3200 y finalizador 2 3200. Los aportes de proteína en megajoule 12.55, crecimiento 12.97, finalizador 1 13.39 y finalizador 2 13.39. Es un ejemplo que en ocasiones para hacer un manejo tienen por categorías en función a la edad.
Aquí tenemos un perfil de aminoácidos de un alimento comercial también, preinicio, inicio y engorde. Aminoácidos esenciales como la lisina, en porcentaje, metionina más cistina, metionina, trionina, valina, isoleucina, arginina, triptófano, leucina y proteína cruda. Aquí tenemos un ejemplo, en preinicio, en proteína cruda, 23%, en inicio, 21.5%, y en engorde, del 19.5%. Y también podemos llegar a un 18.3%. Minerales de un alimento comercial también, ¿cuáles son? El calcio, el fósforo disponible, el magnesio, el sodio, el cloruro y el potasio. Un ejemplo aquí, en preinicio, el calcio 0.96, el fósforo disponible 0.48, el magnesio 0.05 a 0.50 dentro de ese rango, el sodio 0.16, 0.23, el cloruro 0.16, 0.33, el potasio de 0.40 a 1. Siguiendo hacia abajo, minerales traza adicionales por kilogramo, cobre, yodo, hierro, magnesio, selenio, en miligramos. Un ejemplo aquí en la tabla, el cobre 16 preinicio, el selenio 0.30. Así para diferentes etapas como preinicio, inicio y engorde. Igual acá en vitaminas adicionales por kilogramo, vitamina A, unidades internacionales, alimento base de trigo, un ejemplo, 13.000 unidades, alimento base maíz, 12.000, alimento base trigo, 11.000, alimento base maíz, 10.000, alimento base trigo, 10.000, alimento base maíz, 9.000. Entonces, va a estar en función a si es que es preinicio, inicio o engorde. Vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, riboflavina B2, niacina, ácido pantoténico y piridixina al B6. Aquí también vitaminas de un alimento comercial, tenemos biotina, ácido fólico, vitamina B12, especificaciones mínimas, la colina por kilogramo de alimento en miligramos y ácido linolíquico. Aquí tenemos vuelta en el tema de aves, también al mínimo costo. ¿Cuál es el perfil en proteína cruda? 22%, calcio 0.2, fósforo 0.2, lisina 0.95, metionina 0.48, energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo, 3.200. Asimismo, los niveles de inclusión y niveles de uso en una ración: maíz máximo 80%, arrocillo 50%, pulidura de arroz 30%, vitaminas y minerales 1%, harina de soya 30%, gluten de maíz 80%, metionina 0.48% y la lisina 0.95. Esos son los límites de uso en una ración alimenticia. Obviamente que poner menos del 80%, 70%, puede ser 60, 50, pero más allá del 80% no se debería colocar. Acá en arrocillo 50, polidor 30, vitaminas, minerales 1%, harina de soya 30, gluten de maíz 80%, metionina 0.48 y lisina 0.9. Obviamente para esta categoría de aves. Asimismo, siguiendo el proceso, tenemos que ir actualizando los precios de las materias primas o ingredientes que se denominan, y posteriormente en base 100, siempre tenemos que llegar a base 100. Aquí tenemos para efectos del ejercicio que esta ración alimenticia nos va a costar $17.25. El perfil era 22%. En esta ocasión, aportes de proteína cruda, estamos cubriendo con el 22% de proteína cruda, estamos cubriendo en energía digestible, kilocalorías por cada kilogramo de alimento, 3.115. Posteriormente estamos cubriendo también un aporte de fibra de 6.75, calcio 0.27, el fósforo 0.45, el zinc 0.05, el cobre 0.03, sodio 0.16, lisina 1.50 y metionina 0.51. Aquí también les quería dar a conocer el tema de una tendencia de la regresión para la ganancia de peso en cerdos Lambda York ante la utilización de diferentes niveles de harina de Arachis Pinto y maní forrajero, que se denomina también. Esto también se dio mediante una tesis de grado
eh, esta, estos niveles de inclusión de maní forrajero en una ración alimenticia. Si nos damos cuenta aquí en esta ración, en este gráfico, ¿qué nos quiere decir? Que los niveles de inclusión que se debe incluir en una ración alimenticia de Araxis pintoy, que es el maní forrajero, es máximo el 5%. Porque ¿qué pasa si yo le pongo el 10 y el 15%? Obviamente que la curva va a declinar. Entonces los niveles aceptables en esta ración alimenticia es máximo el 5% de niveles de inclusión en una ración alimenticia. Obviamente que esta especie forrajera tiene un alto porcentaje de proteína bruta, lo cual nos representa minimizar costos de producción. Aquí consumo de alimento en kilogramos, niveles de harina de maní, forrajero, en porcentaje, como les manifestaba anteriormente. Este es el testigo. Aquí están los niveles de inclusión, 5%, nivel de inclusión 10, nivel de inclusión 15, y el promedio es 185.56. Entonces, ¿qué nos manifiesta este cuadro? Que el consumo de alimentos de cerdos Landras York en ese cruce, ante la utilización de diferentes niveles de harina de Araxis pintoy, maní forrajero denominado comúnmente en su alimentación durante la etapa de engorde. El nivel de inclusión máximo, el 5%. ¿Qué pasa si tenemos el 10 y el 15%? Miren cómo disminuye considerablemente y posteriormente va a afectar al promedio. Aquí también la tendencia a la regresión para la conversión alimenticia, conversión de alimento, está en el eje de la Y y en el eje de la Y, que niveles de inclusión de maní forrajero en porcentaje. La tendencia en esta regresión para la conversión alimenticia en cerdos, ante la utilización de diferentes niveles de harina de Araxis pintoy, maní forrajero conocido en su alimentación durante la etapa de engorde. Si nos damos cuenta, la conversión de alimento va subiendo en función a los aportes nutricionales. Aquí tenemos la conversión alimenticia más baja. Y si hacemos un nivel de inclusión más alto, que es del 10%, si nos damos cuenta, tenemos 3.6 considerablemente. Y si hacemos un nivel de inclusión del 15%, la conversión alimenticia va a ser más elevada. Está más o menos en 3.9 aproximadamente. Entonces, es importante, por eso los niveles de inclusión. No es que mientras más nivel de inclusión ponga en una dieta, va a ser más eficiente, hablando en conversión alimenticia. Va a ser menos eficiente, si nos damos cuenta en esta tendencia de regresión. Si aportamos mayor porcentaje de nivel de inclusión en una dieta, la conversión alimenticia va a ser más alta. Y para ser más eficientes económicamente, obviamente que la conversión alimenticia debe ser menor. Aquí está claro el ejemplo. Yo les quería presentar esto también para que se den cuenta que no es que a medida que incremento los porcentajes, niveles de inclusión, voy a ser más eficiente hablando de conversión alimenticia que hablando también en el tema económico. Va a ser menos eficiente en el tema de conversión alimenticia y menos eficiente en el tema de beneficio-costo. Por cada dólar invertido, ¿cuántos centavos estoy ganando? Entonces, ese era bueno, aquí está el tema del análisis económicos, hablando de harina de Araxis pintoy, o conocido como maní forrajero vulgarmente. Para el análisis económico de la utilización de diferentes niveles de harina de Araxis pintoy, se consideraron los egresos cuantificando los costos de producción en los diferentes grupos experimentales y los ingresos obtenidos en la venta de los animales y estiércol producido, determinándose los mejores valores para los animales tratados con 5 y 0%. Obviamente que el 0% era el testigo de harina de Araxis pintoy, con los índices de beneficio-costo de 1.18 y 0 y 1.16 en su orden. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si yo invierto $1, estoy ganando 18%. Posteriormente, si invierto $1, estoy ganando 16 centavos. Lo que quiere decir que por cada dólar invertido en estos tratamientos de las etapas de crecimiento y engorde de los cerdos castrados Landras York, se tiene un beneficio neto de 0.18 y 0.16 dólares correspondientes, mientras que los índices de beneficio-costo inferiores fueron registrados en los tratamientos 10 y 15% de utilización de harina Araxis pintoy con valores de 1.06
y 0,4 en su orden. Entonces, nos damos cuenta que va a ser económicamente menos rentable al momento que vaya incluyendo eh, otros niveles de utilización en una ración alimenticia. Por lo anteriormente descrito, la utilización de alimentos no convencionales como los forrajes deshidratados para reducir los costos de alimentación en porcinos constituyen alternativas que mejoran los índices de productividad, puesto que en 4 meses de experimentación se obtuvo una rentabilidad del 18%, una diferencia del 2% en relación a la utilización de alimentos convencionales. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, las órdenes para solventar. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Yo tengo una consulta. Si adelante, En este caso, la exponencia que usted hizo en la parte del solver estaba lo que es el tema del fósforo. En este caso, ese sería el fósforo total, ¿verdad? ¿Está trabajando con fósforo total o fósforo disponible? sería del fósforo total que necesitan las especies, en este caso como aves y cerdos. Muchas gracias.
El coqui. Eso para eso se lo voy a no, viene a desnaturarle el guante de la media para que se le dice. No. Se olvidaron de llamarme de nuevo. Ahí van a estar ellos. Bueno, ¿por qué no aprovechas y pasas a saludar a la gente? No, tengo que regresar al taller. Oye, ahí van a estar ellos. Sácalos para allá, pues. Se echan allá. Las pajas que tú has traído, les después tus trapos. Y también me puse a dejar. No, mejor no digas. Ay, ya no tengo tiempo que tengo que hacer. Sí. Ya, pero... Sí, estaba revisando en el chat, tengo una pregunta ahí, en la cual me pregunta si es que se puede utilizar polvillo de arroz en aves. Es recomendable el uso de polvillo de arroz en aves. Bueno, destacando el porcentaje de inclusión en una ración máximo de 30%. No sobrepasarse, porque puede ser el caso que mediante su composición bromatológica puede haber problemas también por el tema de los carbohidratos existentes. Puede ser el contenido también posible de fibra. Entonces, máximo a niveles de inclusión en una ración alimenticia del 30%. Yo aquí tengo una casa, una vida, un trabajo. ¿Qué pintas tú aquí? Disfruta de tu vida. ¿Es una amenaza? ¿No? Si no lo sabe. Bueno, si no hay otra pregunta, no me queda más que agradecer a Capacitación Internacional Público-Privado por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes en esta noche, en este tema en particular, que es de suma importancia para el sector pecuario, tanto como las especies del sector avícola y del sector porcícola. Entonces, también se hablaba un poco también del manejo, especialmente, y también cómo hacer una buena nutrición. Y posteriormente también se ha dado a conocer también una tesis realizada tanto en crecimiento como en engorde en el tema de niveles de inclusión de Arachis pintoi, como es el maní forrajero, máximo hasta el 5%, y económicamente va a ser rentable. Si tenemos del 10 al 15% en niveles de inclusión, obviamente vamos a incrementar la conversión alimenticia y vamos a tener menos beneficio-costo en lo que se refiere a la rentabilidad. En el beneficio-costo que se denomina hablando financieramente. Hablando económicamente, sería por cada dólar invertido cuántos centavos estoy ganando. Entonces, muy importante también el manejo también de una contabilidad y unos indicadores económicos que se den. De mi parte, muchas gracias y gracias también por esas preguntas realizadas en esta ponencia. ¿Y las computadoras? Aguanta, ¿se van de viaje? ¿Por qué no me has avisado? No, Pepe. Familia, tengo un anuncio que hacerles.